Hola, algunas personas me han pedido que hable acerca del pecado, qué es el pecado mortal, cuáles son sus consecuencias, si se puede perdonar o no, y precisamente por eso en este video me voy a enfocar en este tema. Pero antes de hablar del pecado quisiera leer este capítulo 15, versículo 15 del libro del Siráside que nos dice lo siguiente: si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. Fíjate, si tú quieres, esto se refiere a la voluntad. Dios nos ha creado para que tengamos la voluntad y podamos manejarla para saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Luego continúa hablando del tema de la libertad. Ante ti puse el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que tú prefieras. Con tu voluntad y con tu libertad, tú eres capaz de decidir si quieres agua o fuego. Extiende la mano a lo que prefieras. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Aquí yo quisiera hablar del tema de la condenación o la salvación, que finalmente no es otra cosa sino la consecuencia de nuestros actos. Cada quien con su voluntad y con su libertad puede elegir si quiere salvarse o si quiere condenarse, si quiere fuego, que significa destrucción, o si quiere agua, que significa lo que da vida y todo lo que el agua genera en forma simbólica, todo lo positivo. De tal manera que el ser humano puede elegir entre pecar o no pecar, entre acercarse a Dios, que sería la salvación, o alejarse de Dios y todos sus valores, el amor, etcétera, que significa la condenación. ¿Por qué existe la salvación y la condenación? Porque Dios ha permitido que cada ser humano obtenga lo que haya elegido. Dicho de otra manera, el infierno no es algo que Dios haya querido crear simplemente por capricho, sino que Dios le dice al ser humano: yo te doy la libertad para que tú elijas entre el agua y el fuego. Si tú eliges lo que destruye, yo no te lo voy a impedir. Por eso te di la libertad. Tú estás en tu derecho de elegir lo que quieres. Y si tú eliges todo aquello que es lo contrario a Dios, yo no te lo voy a impedir. Pero la consecuencia es que vas a obtener eso que elegiste. El tener después de tu muerte la muerte eterna, estar alejado para siempre de Dios, perder la comunión con todos los amados de Dios, perder la comunión con todos los bienaventurados, en fin, esto que creo que tú entiendes perfectamente bien. De tal manera que el pecado, vamos a llamarlo el fuego, el agua, vamos a llamarle la virtud. Pero ahora nos estaremos centrando nosotros en el pecado. ¿Por qué se habla de pecados leves y veniales y también pecados mortales? ¿Por qué se puede llamar también al pecado grave de acuerdo a determinadas circunstancias? Bueno, yo creo que tú lo entenderás perfectamente bien si lo comparamos con las enfermedades. En un hospital nosotros podemos encontrar distintas áreas. Un área de consulta donde afortunadamente va mucha gente que no está enferma. ¿Para qué? Para prevenir cualquier enfermedad. Una consulta, un chequeo, un análisis para evitar que la gente se enferme. Qué maravilla que haya personas que no esperan a estar enfermas para tener que ir a esta área del hospital. Pero en el hospital encontramos también un área de consultas donde ya llega alguien con catarro, con alguna diarrea, con alguna fractura, con algún problema, y bueno, ahí los médicos dicen si su enfermedad es tratable fácilmente con algún antibiótico sencillo, con algún tratamiento también sencillo, o bien si la persona tiene que ir a urgencias porque su situación está poniendo en peligro su vida. De la misma manera entonces que si yo me corto un dedo, quizás
una pequeña cortadita porque estoy cocinando, a lo mejor ni siquiera tengo que ir al hospital. Basta un poco de desinfectante, agua oxigenada, alcohol y un curita y con eso queda resuelto el problema. Pero si yo llego a tener una herida profunda que ponga en peligro mi vida porque me estoy desangrando, me llevan a urgencias porque aquella enfermedad puede ser mortal. Bueno, también existen entonces pecados leves, veniales, que no me impiden seguir participando de la comunidad, que no me impiden seguir participando de los beneficios de la iglesia, que no me alejan totalmente de Dios ni de mi prójimo, porque no están atentando contra la caridad, contra el amor y contra todo lo que Dios ha puesto como un camino para mi salvación. Y en cambio sí existen pecados mortales que por su gravedad, que por su constancia, quizás puedan poner en peligro mi salvación, la vida eterna. Así que esto es lo que nos va a hablar de pecados leves y de pecados graves o mortales. Recuerda que los pecados leves, precisamente por su levedad, se pueden perdonar asistiendo a la Santa Misa, se pueden perdonar con agua bendita, con el rezo del Padre Nuestro o con una obra de misericordia. No se necesita confesarse para obtener el perdón de estos pecados. Claro que si, por ejemplo, una persona tiene una cortadita en la mano y otra en la cara y otra en un brazo y otra aquí y otra allá, bueno, la acumulación de pecados leves, así como la acumulación de pequeñas heridas, pueden conducir a una gravedad e incluso a una situación de mortalidad. Por esta razón, aún se recomienda que las personas que han cometido pecados leves durante todo el año, aunque sean leves únicamente, sea conveniente que por lo menos una vez al año, como si fuera una asistencia con el médico, por lo menos una vez al año, se confiesen para que reciban la absolución de sus pecados. En cambio, los pecados graves o mortales, esos no se pueden perdonar simplemente con el puro arrepentimiento, sino que se necesita el sacramento de la reconciliación. De hecho, una persona que está en pecado grave o mortal no puede acercarse a comulgar. ¿Por qué? Porque ha roto la comunión, ha roto la amistad, no solamente con Dios, sino con la comunidad. Porque su acción, su pecado o su omisión, porque recuerda que también hay pecados que son considerados por no haber hecho algo, por ejemplo, por no haber denunciado, por no haber ayudado a alguien, por haberse mantenido callado ante una injusticia. Bueno, estos son pecados de omisión. Los pecados graves o mortales necesitan forzosamente del sacramento de la reconciliación, y si alguien que está en pecado mortal se acerca a comulgar, pues está cometiendo un sacrilegio porque no está preparado para hacerlo y porque además hay una inconsistencia. Porque imagínate que tú eres una persona que has ofendido a un amigo, le has faltado al respeto, te has aprovechado de él, le has robado sus bienes, quizás te has metido en contra de su familia y de repente él ofrece una fiesta y tú tan tranquilamente te acercas a aquella fiesta para gozar de los bienes de la fiesta. Yo creo que todo el mundo te diría, caray, ¿qué está haciendo este tipo aquí en este lugar cuando esta fiesta es para aquellos que estamos compartiendo la amistad, estamos compartiendo la vida y esta persona, lejos de estar haciendo esto, está echando a perder la vida de esta persona que está como el anfitrión, como el que los ha invitado? Por esta razón, acercarse a comulgar en pecado grave o mortal, pues significaría ir en contra de una coherencia, ir en contra de lo que significa la comunión, que es el compartir los ideales, el compartir la vida. Pero bueno, vamos a hablar también de que existe un pecado personal y un pecado social. De hecho, hay algunas personas que dicen, Padre, ¿en qué le afecta a los demás que yo tome? Es un pecado personal.
me afecta a mí, me puede afectar quizás porque me dé cirrosis o porque me enferme, pero fíjate que no, porque por ejemplo el pecado de esta persona tiene también una repercusión social, porque los hijos de esta persona a lo mejor no recibieron el dinero que necesitaban porque el papá se lo gastó en la borrachera. Quizás la esposa de este hombre no reciba el amor, el afecto, el buen trato que merece, porque cuando llega el alcoholizado se convierte en violento o lo hace irresponsable. Y quizás porque en su trabajo esta persona también no llega a tiempo o hace las cosas mal. Aquí vemos también lo que está afectando a los hijos, a la pareja, al trabajo y a lo mejor a la sociedad, porque cuando va manejando esta persona alcoholizada puede atropellar o poner en peligro la vida de alguna persona. Así que nuestro pecado, aunque sea personal, puede tener repercusiones sociales como si fuera una piedra que cae en un estanque que está tranquilo y aquella piedra empieza a tener ondas, crear ondas, ondas que se van expandiendo hasta llegar a la orilla. El pecado nos afecta a todos. Y tenemos que decir ahora que, además de que existe el pecado leve o el pecado mortal o grave, la Iglesia nos ayuda a entender lo que es el pecado mortal. Para entender más sobre el pecado, yo te recomiendo que te acerques a este libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo fue publicado por Juan Pablo II porque se dio cuenta que muchas personas pues no tenían la información, la formación suficiente sobre distintas áreas. Y entonces el Papa dijo, vamos a darle una respuesta sencilla a la gente. Por ejemplo, en la parte de atrás del libro aparece por temas todo lo que tú quieras buscar. Por ejemplo, mentira. Aparece mérito por abecedario, Mesías, milagros, ministros. De tal manera que si tú quieres saber, por ejemplo, qué piensa la Iglesia sobre la eutanasia, sobre el suicidio, sobre la masturbación, sobre la fecundación artificial, en fin, todo esto te lo responde el catecismo a través de números, porque cada párrafo tiene un determinado número y si en la parte de atrás tú buscas mentira y te dice 1840, tú te vas al número 1840 y ahí encuentras el artículo dedicado a este tema. Lo ideal sería que lo leyeras de corrido porque nos explica el credo, los mandamientos, el Padre Nuestro perfectamente bien desglosados. Y a propósito de la dignidad de la persona humana, el artículo 8 nos habla de el pecado, que es el tema que estamos nosotros en este momento tomando en cuenta. ¿Y por qué nos habla de el pecado en el tema de la dignidad de la persona humana? Pues porque el pecado afecta nuestra dignidad. El pecado nos va limitando como personas que estamos creadas para hacer el bien. Y para no leer todos los puntos que se refieren al pecado en el catecismo, yo tengo aquí algunas ideas que me van a ayudar para que tú también lo comprendas muy fácilmente. La Iglesia nos dice que se considera pecado mortal aquel que por su gravedad implica la condena del alma. Es decir, así como hay una enfermedad mortal que ya nada puede evitar, el pecado mortal implica que tu alma se pueda condenar para siempre, que ya no tengas salvación. Y continúa, de forma que si pusiéramos al otro lado de la balanza todas las obras buenas que ha realizado el pecador a lo largo de su vida, no serían suficientes para que alcanzara la salvación. Ah, caray. Entonces aquí este texto nos dice que te imagines una balanza y en una parte pongas todas las obras buenas que alguien ha hecho en su vida, pero también pongas el pecado mortal. Cuando hay un pecado mortal, aunque haya muchas obras buenas, esas obras buenas no tienen tanto peso para que la persona se salve,
como tiene peso estas obras consideradas pecados mortales que pueden hacer que la persona se condene para siempre. Esto es muy interesante porque muchas personas se confían. Es que cuando fui niño era bueno. Es que cuando era joven iba a comulgar, además de que hice mi primera comunión. Es que cuando empezó mi matrimonio, todo lo hice con mucho cuidado. ¿Ya para qué me preocupo? Ah, caray, no. Yo creo que comparándolo con el tema de las enfermedades sería como, ¿de qué sirvió que alguien se haya cuidado durante su infancia y juventud, poniéndose determinadas vacunas, yendo a revisión médica, etcétera, si después de un determinado momento esta persona no va a tener cuidado de su cuerpo, va a venir una enfermedad que lo va a matar? Entonces, aquí es claro esto. Y aquí la invitación es, pon una balanza frente a ti, trata de poner en ella todas las obras buenas, pero también pon tus obras malas. Si son más fuertes tus obras malas que las obras buenas, ten cuidado porque puedes estarte acercando a una condenación. Ahora, el párrafo que estoy leyendo tiene una parte que también tengo que leer. Sería insuficiente para alcanzar la salvación, excepto que logre el perdón por los medios que la Iglesia establece. Ah, bueno, entonces aquí estamos hablando de algo que comparo con una enfermedad. Fue una herida que consideraban mortal. Ah, pero llegó rápido al hospital, le pusieron suero, lo metieron al quirófano y pudieron salvarlo. Ah, entonces la herida mortal se convirtió en una herida grave, pero afortunadamente no llevó a la muerte al paciente. En este caso, hay una maravillosa noticia, porque aunque una persona haya cometido un pecado mortal, sí se acerca a los medios que la Iglesia establece, que son el arrepentimiento, el dolor de los pecados, es decir, que le duela lo que haya hecho, el propósito de enmienda, el cambio, la conversión, el acercarse al sacramento de la reconciliación, el pecado mortal puede ser perdonado y entonces la balanza, podemos decir, toma otro nivel. De tal manera que es importante que quien se encuentre en peligro de muerte corporal y en peligro de muerte espiritual, haga lo necesario para que la muerte no acabe con su vida corporal ni tampoco con su vida espiritual. Después, el número 1457 nos menciona del catecismo, que si alguien tiene conciencia de hallarse en pecado grave o pecado mortal, que no se acerque a comulgar, que es lo que ya hemos dicho hace un momento. El número 1033 nos enseña que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y este estado es a lo que consideramos infierno. Es decir, cuando mencionamos que una persona se fue al infierno, en esta forma popular, lo que estamos diciendo es que la persona cometió faltas graves que le alejaron de Dios, que la persona no se arrepintió, que la persona no se acogió al perdón de Dios y entonces por su libre elección, esta persona quedó excluida del gozo de la vida eterna, que es lo que llamamos nosotros infierno. Quedarse excluido del gozo de estar con Dios eternamente, a esto le llamamos infierno. La persona lo pudo haber evitado, ¿no? ¿Cómo? Arrepintiéndose, como acogiéndose al amor misericordioso de Dios, que siempre, como el Padre amoroso ante el Hijo pródigo, por mucho que se haya alejado, siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros hagamos lo que está de nuestra parte, porque dijo la lectura que escuchamos, ante ti pongo el fuego o pongo el agua. Si el pecador sigue eligiendo, se esfuerza todavía, se enterca, como decimos popularmente, en seguir eligiendo el fuego, Dios no puede hacer nada. Ya lo dijo San Agustín, Dios que te creó sin ti,
no puede salvarte sin ti. Fíjate, en este momento va pasando una ambulancia por esta parroquia y me pongo a pensar que quizás esta persona que va en la ambulancia a lo mejor está grave por haber tenido un acto de irresponsabilidad, por no haberse cuidado o por quizás haberse atravesado en una calle sin haberse fijado y fue atropellada. Así sucede con la vida espiritual también. A veces descuidamos nuestra vida y nos vamos alejando de Dios hasta quedarnos excluidos de la vida eterna. Después continúa el texto diciendo, la Iglesia prohíbe que los excomulgados reciban cualquier sacramento. Y aquí, antes de hablar de este tema de que una persona excomulgada no puede recibir ningún sacramento, voy a continuar. La Iglesia prohíbe que los excomulgados reciban cualquier sacramento, no solo la Eucaristía, es decir, una persona excomulgada no puede casarse por la Iglesia, una persona excomulgada no puede recibir tampoco la confirmación, la unción de los enfermos, a menos que esté arrepentida. Una persona excomulgada puede regresar a la Iglesia, pero tiene que mostrar su arrepentimiento. ¿Qué significa la excomunión? ¿Y por qué algunos pecados mortales llevan la excomunión? Vamos a hablar de esto ahora. Para formar parte de la Iglesia, para estar en comunión con la Iglesia, las personas necesitan aceptar lo que Cristo enseña, la doctrina de la Iglesia, y haber recibido el bautismo. De tal manera que una persona que se prepara conociendo lo que es la Iglesia, la doctrina de Cristo, acepta los dogmas y es integrada por el sacramento del bautismo, está en comunión con la Iglesia. ¿Qué pasa si alguien de repente dice, pues yo no estoy de acuerdo con estos dogmas, yo no estoy de acuerdo con esta doctrina, yo no acepto al Papa? Bueno, en ese momento la persona está perdiendo la comunión con el pensamiento, con las ideas, con lo que la Iglesia exige, y esta persona, ella es la que se está saliendo de la Iglesia porque no está aceptando los principios, los dogmas, lo que la Iglesia nos pide. No es que la Iglesia la saque, la expulse, sino que esta persona se está saliendo. Es como, para que me entiendas, alguien que iba a un club de natación, ya no le gusta la natación, ya no quiere ir a las reuniones, ya no quiere ir a las clases, no le interesa participar de las conferencias sobre natación. ¿Alguien la está sacando? No, ella se está autoexcluyendo. Y por eso hay algunos pecados que al cometerlos la persona, automáticamente ella se excluye. No es que la Iglesia la expulsa, sino que ella misma se va separando de la Iglesia. Voy a regresar al tema de la excomunión, qué pecados causan excomunión, pero ahora voy a el tema de cuáles pecados pueden ser mortales. Y antes de hablar de esto, tengo que decir que un pecado mortal es grave por ser una materia grave. ¿Cómo sé yo que la materia de mi pecado es grave? Bueno, el Catecismo de la Iglesia, en el número 1857 y 1858, nos dice que la materia de pecado se considera grave de acuerdo a lo que Cristo le dijo a aquel joven que le preguntó, Maestro, ¿qué necesito yo para alcanzar el reino de los cielos? Y Cristo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, 10, versículo 19, le dice, no mates, matar es materia grave. No cometas adulterio, el adulterio es materia grave. No robes, el robar es materia grave. No levantes falso testimonio, el atentar contra la buena fama de los demás, inventando chismes, mentiras, levantando falso testimonio, dando testimonio falso ante un juicio, etc., materia grave. No seas injusto. Ah, caray, materia grave. Si eres gobernante y haces leyes injustas, o si eres patrón y no le pagas justamente a tus empleados, materia grave, por ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Materia grave, no ser agradecido
no reconocer lo que nuestros padres hacen por nosotros para sacarnos adelante. Así que materia grave. Ahora, es cierto que la gravedad puede ser mayor o menor de acuerdo a el ejemplo que pusimos de las enfermedades. Por ejemplo, no es lo mismo robar en distintas situaciones. Robar por hambre, robar para ocasionar daño a los demás, quitándole lo que tienen en una ocasión, o robar ya por costumbre todos los días. No es lo mismo tampoco robar simplemente amenazando que robar asesinando. Como puedes ver, el simple hecho de robar puede tener distintas gravedades y esto puede conducirlo de un pecado venial casi de alguien que roba un pan, por ejemplo, a un pecado mortal si llega a ser sumamente grave la causa. Luego se nos dice que el pecado tiene que ser cometido con plena conciencia. Para que un pecado sea grave, tiene que ser en materia grave, como la que hemos mencionado, y también ser cometido con plena conciencia. Saber sus efectos con toda la maldad, con toda la voluntad. ¿Cómo te podría poner un ejemplo? Mira, no es lo mismo que una persona quizás va manejando y se le atraviesa una persona y él se distrae un poquito, no alcanza a frenar y la mata. Ah, caray, en ese caso, quien iba manejando nunca tuvo en su mente matar a la persona. No lo hizo voluntariamente, no lo hizo con la conciencia de dañar. En cambio, si alguien se sube a su automóvil y está esperando que atraviese una persona a la que le tiene odio, que quiere vengarse por alguna cosa y cuando va pasando acelera y le pasa el coche por encima, incluso en reversa, para asegurarse de que está muerta, fíjate, hay una gran diferencia. En este caso no había el deseo, la conciencia de querer matar a la persona y en este caso sí. Aunque la persona está muerta, es cierto, es una acción delicada, es una acción grave, pero en este caso la persona tendrá que responder más bien porque no puso atención, porque se distrajo, pero tiene una cosa que quita lo agravante de la situación. Él no quiso matar a la persona a diferencia de este caso. Bien, ahora, cuando una persona tiene conciencia de lo que está haciendo, plena conciencia, actúa en caso de materia grave, puede cometer un pecado mortal que la Iglesia nos pone como ejemplos estos, el secuestro. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la libertad de la persona, se está ocasionando un daño, se puede poner en peligro la vida de la persona por un infarto, por un miedo, por tantas cosas. El asesinato también es un pecado mortal, sea a través de la forma directa o incluso pensando que se está haciendo un bien. Por ejemplo, la eutanasia, alguien diría, no, es que yo no quería que la persona sufriera. Tú no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. A lo mejor el que estaba sufriendo eras tú porque no querías ver a tu familiar en esta situación, pero quizás esa enfermedad, ese dolor a tu familiar estaba permitiendo purificar algunas cosas de su vida o dar testimonio también de una gran fe. El incesto, fíjate, el incesto es un pecado mortal. La promiscuidad, el adulterio, la violación, el robo, y depende por supuesto de la gravedad, puede ser un pecado mortal y también el suicidio. Aquí es muy delicado porque si una persona se suicida, está en pecado mortal, no tiene salvación. Aquí, sin embargo, tengo que hacer una acotación que también el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta. Y también la psicología ha enriquecido este punto y precisamente el Catecismo lo reflexiona así. Si una persona se suicida en plena conciencia, con plena voluntad, no está afectado de sus facultades, no está presionado por alguna deuda, no está presionado por alguna emoción, de repente una decepción o algo así, se considera pecado mortal, pecado grave.
Si la persona se quitara la vida por alguna presión, ya no tiene la voluntad ni la libertad completa para pecar. Es una presión externa, una emoción, una enfermedad o algo. En ese caso podría haber una, eh, algo que quitara gravedad al asunto y la persona no se condenaría. Pero la Iglesia considera el suicidio con plena voluntad y conciencia un pecado mortal. Y vamos ahora a hablar de los pecados mortales que tienen que ver con la excomunión. Ya te expliqué lo que es la excomunión, entonces ahora vamos a estos. Apostasía. ¿Qué es la apostasía? Renegar de la fe. Si ya dije que para estar en comunión tengo que aceptar la fe, renegar de la fe, sobre todo públicamente, es una apostasía. Esto es excomunión inmediata. Sin embargo, puede haber algunas otras excomuniones también que pueden ocasionar algunos pecados que pueden ocasionar la excomunión relacionados a la apostasía, como por ejemplo, la Iglesia me enseña a mí a invocar a los muertos para pedir información de ellos. Sesión espiritista, por ejemplo, no. La Iglesia me enseña que es buena la hechicería, la santería, no. Si yo cometo estos pecados que están en contra de la doctrina de la Iglesia, pueden ser considerados apostasía y yo puedo tener la excomunión. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, católico, he sido bautizado y me meto a trabajar de santero, en ese momento quedo excomulgado. Si yo, por ejemplo, soy cristiano, bautizado, pero mi trabajo empieza a dedicarse a la invocación de los muertos en sesiones de espiritismo, esto es apostasía y esto puede ocasionar la excomunión. La herejía. ¿Qué es la herejía? Interpretar equivocadamente o enseñar cosas equivocadas o contrarias a lo que la Iglesia enseña. Por ejemplo, en el catecismo decimos creo en la Trinidad. Ah, no, yo digo que la Trinidad no existe. Ah, yo digo que Cristo no es hijo de Dios. Ah, yo digo que no creo en el Espíritu Santo. Bueno, estas son herejías que me llevan a la excomunión. El cisma, no solamente proponer personalmente mi desacuerdo con algunas doctrinas de la Iglesia, sino también invitar a que otra gente lo haga y se salgan de la Iglesia. Esto es provocar un cisma, una ruptura, una división como por ejemplo la que propició Lutero. Lutero, cuando estuvo en contra de la Iglesia, se le dio la oportunidad de que reconociera que tenía algunos errores para que no estuviera fuera de la Iglesia. Pero en el momento en que él dice, yo me aferro a mi postura, bueno, en ese momento él queda fuera de la Iglesia católica. Otro caso de excomunión es la profanación de las especies eucarísticas. ¿A qué se refiere esto? El pan y el vino consagrado se tienen que tratar con respeto. Si alguien entra a robar una iglesia y para robarse el cáliz, por ejemplo, los copones donde están las hostias, tira las hostias, les falta el respeto, la persona queda excomulgada. Pero también queda excomulgada aquella persona que a lo mejor se acerca a comulgar y después se saca la hostia o recibe la hostia en la mano y se la guarda para quizás alguna práctica totalmente contraria a la fe de la iglesia, como por ejemplo una misa negra, una misa satánica, o simplemente para tenerla en su casa como adorno o como amuleto. La persona inmediatamente queda excomulgada. Ya hemos dicho que si una persona se arrepiente, aún la excomunión puede ser levantada, pero la persona queda excomulgada en tanto no reconozca su falta, no reconozca su pecado. Y otra causa que causa excomunión es el aborto. ¿Por qué? Pues porque es un asunto muy delicado. Imagínate, una mujer sabe, porque acuérdate que los pecados tienen que ser con conciencia, con libertad, con voluntad. Una persona sabe que tener relaciones sexuales puede ocasionar un embarazo y tiene las relaciones. Una persona sabe que cuando está embarazada ya hay una vida
en el interior, ya hay una vida, hay una concepción. Bueno, y esa persona sabiendo esto decide acabar con una vida que no es la suya. Si de por sí el suicidio es un pecado grave, acabar con la vida de otra persona que no es tuya también es un pecado sumamente grave. Por lo tanto, el que comete aborto, el que lo practica el médico, enfermera, partera, lo que sea, y el que lo recomienda, automáticamente están excomulgados. Aquí hay un punto en los últimos pontificados, porque tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto y el Papa Francisco han hecho que el pecado de aborto siga siendo excomunión, pero pueda ser perdonado por cualquier sacerdote como una muestra de misericordia. Porque aquí me faltó un punto. Cualquier persona que está excomulgada no puede recibir el perdón directamente de un sacerdote, sino que necesita recibir el perdón del obispo o de aquellos sacerdotes a los que el obispo les ha dado una facultad especial para absolver este pecado. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de México, los sacerdotes que tienen esta facultad son los sacerdotes que confiesan en la Basílica de Guadalupe o en la Catedral de México, como un servidor que por ser canónigo tengo esta facultad para absolver de los pecados reservados que en otro video voy a mencionar. Así que el aborto no podía ser absuelto por cualquier sacerdote, pero a partir particularmente del año de la misericordia, y tomando en cuenta que este pecado lamentablemente ha aumentado y no todos los sacerdotes de catedral o de basílica especialmente tendrían el tiempo para atender a tantas personas, pero sobre todo para señalar la misericordia de Dios, se ha permitido que especialmente en tiempos de Cuaresma se absuelva este pecado por cualquier sacerdote. De tal manera que yo espero que con esta información que es mínima, recuerda tú que si quieres saber más, enriquecer más tu preparación, tu formación, puedes acercarte a este catecismo de la Iglesia, pues que este video te ayude a entender que tú tienes la libertad, la voluntad para elegir el camino del bien o del mal. Que si algún pecado empieza chiquito, no lo dejes crecer, porque en la medida que lo dejes crecer, te vas a ir alejando de la meta que es la salvación. Que en la medida en que pongas en peligro tu vida espiritual, tú, por tu propia decisión y elección, estás decidiendo condenarte. No es Dios el que te condena, porque Dios siempre te extiende la mano para salvarte. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y para eso nos envió a su Hijo Jesucristo, no para condenarnos, sino para ofrecernos la salvación. Y para eso Cristo nos ofrece la absolución a través del perdón, a través de la absolución del sacerdote en el sagrado sacramento de la reconciliación. Y para eso también cuando hay pecados leves puedes tener estos medios que ya hemos mencionado, asistir a misa, el agua bendita, etc. Y yo solamente quiero poner un ejemplo de cómo un pecado leve puede llegar a convertirse en un pecado mortal, y esto lo voy a poner a través de el dejar que las relaciones se enfríen. Para que entiendas cómo un pecado venial puede llegar a convertirse en un pecado mortal, te pongo este ejemplo sobre una pareja. Imagínate que esta pareja, gracias a los pequeños detalles, el beso de cada día, el buenos días, el agradecimiento, el darle su lugar, fue logrando no solamente el enamoramiento, sino que la pareja haya llegado al matrimonio, y a un matrimonio muy feliz. Sin embargo, en un determinado momento, alguien de la pareja empieza a olvidarse del beso de cada día. Vamos a decir, un detalle venial en la relación. Parecería que no importa. Después empieza a olvidarse de darle las gracias por el alimento de cada día, los detalles de la pareja. Después empieza a dejar de dedicarle tiempo para platicar, conocer sus necesidades. Después empieza a hacerla a un lado en sus proyectos. Después empieza a hacerla a un lado en sus necesidades y muchas cositas más que podríamos decir son cosas pequeñitas, pequeñitas, sí,
Pero al igual que una enfermedad, estas cosas pequeñitas en una relación pueden llegar a ser que la pareja de este lado diga, ya no quiero nada contigo. Me siento aislada, me siento no comprendida, me siento hecha a un lado y lamentablemente en situaciones como esta, matrimonios que iban muy bien terminan en el divorcio y no solamente en el divorcio, sino hasta en el odio porque no se tomaron en cuenta estos pequeños detalles. Ahora pongo un ejemplo de pecado que parecería venial que se puede convertir en mortal y es la asistencia a la Santa Misa. La misa, tú sabes que es la renovación del sacrificio de Cristo, es obedecer a las palabras que dejó en la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es un banquete en el que yo los alimento, en el que entrego mi vida por ustedes. En la Santa Misa escuchamos la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura. Es querer escuchar la palabra de Dios, reflexionar en ella para ponerla en práctica, tener una guía de nuestra vida. En la Santa Misa también pedimos perdón por nuestros pecados, nos unimos en comunidad, pedimos por las necesidades del mundo, ayudamos a las necesidades económicas, en fin, una gran cantidad de cosas importantes. Alguien puede empezar a sentir, ay, es que hoy no tengo ganas de ir a misa, como la pareja, ay, hoy no le di besito. Parece algo muy pequeño, ¿verdad? Finalmente la persona vence la tentación y va a misa. Pero a la siguiente semana vuelve a sentir la tentación, ay, no tengo ganas de ir y falta a misa. Y después, a los 15 días vuelve a faltar a misa y después, en el siguiente mes, faltó todo el mes y no solamente ya dejó de ser parte de la comunidad al faltar, ya no escuchó la palabra de Dios, ya no agradeció que Cristo esté presente en la Eucaristía, ya no comulgó, y poco a poquito esta persona no solamente empieza a alejarse de la misa, sino de todo lo que implica esto. Y por supuesto, de repente empieza a alejarse cada vez más de sus principios, de sus valores, y la vida espiritual también se va dañando porque ya no tiene gusto por la oración, ya no da gracias por los alimentos y muchas cosas más. Algo que empezó como una pequeña piedrita que iba cayendo de la montaña, fue creciendo, 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 hasta convertirse en una avalancha. Así que una falta a misa, si es porque la persona tuvo un impedimento grave, quizás está enferma, es muy distinta a que si la persona poco a poquito fue perdiendo entusiasmo, interés, haciendo que la falta a misa se haya convertido en un pecado mortal que pone en una situación delicada su alma. Pues con esto termino la reflexión que espero que les ayude. Si les gustó el video, pónganle el like famoso, me gustó, y si quieren compartirlo, háganlo con aquellas personas con quienes comparten la vida. Y si viste este video por primera vez y quieres que todos los demás videos te lleguen en forma automática, debajo de donde lo estás viendo hay una pestañita que tiene algo semejante a esto, donde puedes suscribirte para que los videos te lleguen en forma automática. Que Dios les bendiga y hasta el próximo video.